Bueno, 18 horas y 56 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos en FM Timbó 96.9 y por www.fmtimbó.com, www.fmtimbó.com. Estamos al aire, Agustín, así que bueno, bienvenido, buenas tardes y muchas gracias por venir. Muy buenas tardes a ti, a toda tu audiencia, Matías. ¿Cómo estás? Fuimos compañeros de clase hace 12 años, viste que se va el año volando, los años volando. Sí, pasa volando el tiempo, sí. Y es cierto, fuimos compañeros de clase en ese liceo 3. Ajá, y ahora estás haciendo el liceo Sacam. Sí, de hecho sí, estoy terminando las últimas 2 materias que me quedan aquí en este liceo público. Las últimas 2 materias, sí, de sexto de Derecho. Ya estás en sexto, entonces. Sí. Termina eso y ya te egresás, digamos. Sí, si Dios quiere, sí. Muy bien, buenísimo. Aparte de ser estudiante de sexto de Derecho acá del Liceo Departamental, estás en la Unidad Popular San José. Contanos cómo está conformado y cómo está la movida ahí. Bien, la Unidad Popular es un partido de izquierda, está conformada por distintos sectores. El 26 de marzo, Movimiento 26 de marzo, que es el sector que yo pertenezco. También hay otros sectores como los compañeros del Partido Humanista, el Espacio Federal Artiguista, Cabildo Abierto Artiguista, es una agrupación de origen mallista, Compromiso Socialista, que son unos compañeros de allí de Montevideo, compañeros universitarios, ProUnir, el POICU. Es decir, hay el Movimiento en Defensa de los Jubilados también, que es el MODEJU. Estamos integrados por una amplia gama de sectores que toman esas banderas de reivindicación y de dignidad de este pueblo. La Unidad Popular ya existe hace más de 11 años. En particular el sector en el que estoy yo, con los compañeros del Movimiento 26 de marzo. Ese estuvo, si no me equivoco, estuvo en el Frente Amplio. Exactamente. Fue fundador también del Frente Amplio. 46 años de vida tiene el Movimiento 26 de marzo. Cuando llegamos al gobierno con el Frente y divisamos que iban a claudicar en las ideas, que querían seguir un camino que era distinto al camino que debería de seguir el pueblo por su liberación, nosotros, con la moral en alto, nos fuimos para seguir defendiendo lo que consideramos justo. Claro. La liberación nacional y el socialismo. Liberación nacional y socialismo. Así que se fueron por eso, ya se dieron cuenta que el Frente Amplio cuando se unió por primera vez Tabaré Vázquez, la primera vez ya se dieron cuenta que se iban para otro lado y no iban por la línea de la crítica de toda la vida, digamos. Exactamente, la cúpula del Frente Amplio ya se empezaba a notar los primeros rastros de pudrición, con las primeras cartas de intención, el Fondo Monetario, ya iban marcando un camino de derecha antipopular, por el cual nosotros, sin dudarlo, porque al pueblo no debemos y por lo que luchamos, nos fuimos y conformamos esta herramienta, esta alternativa de izquierda que es la Unidad Popular, tan rica en su conformación y tan diversa, por el cual nosotros seguimos luchando. Así que para ti o para el partido, digamos, el Frente Amplio es más de lo mismo junto al Partido Nacional, Partido Colorado y otros partidos políticos, ¿puede ser? Sí, con un paréntesis de aclaración de que los militantes de todos los partidos son honestos. Y de hecho nosotros decimos, porque lo vemos, que hay miles de militantes en el Frente que son de izquierda. Ahora, no se puede decir que el Frente Amplio es de izquierda. Muchas cosas ya así lo demuestran. El camino neoliberal que han hecho, de privatizaciones, de tercerizaciones, de entrega absoluta de nuestra soberanía al capital extranjero. Pero sí, hablando en términos de la cúpula dirigencial de esos partidos, por supuesto el Frente Amplio es más de lo mismo, es la nueva derecha, son neoliberales. Y nosotros, no es porque muchas veces, quizá por ignorancia y quizá por un mensaje proveniente desde la derecha misma, de confundir, de difamarnos, nos han tildado de radicales. Y en el sentido etimológico de la palabra, de ir a la raíz, de actuar con esa fuerza del amor, en ese sentido sí lo somos. Pero cuando nos dicen que estamos a la extrema, no es así. Simplemente que el Frente Amplio se movió orgullosamente, ojo, hacia la derecha y nosotros quedamos en la izquierda. Esa
Esa fue la realidad de cómo ha sucedido esos hechos. Esa es la diferencia entre la izquierda, o izquierda entre comillas, o izquierda del Frente Amplio con la izquierda de la Unidad Popular. Sí, nosotros, o sea, se puede mirar de distintas formas una definición de que es ser de izquierda, pero para nosotros es más simple. Para nosotros ser de izquierda es mirar la vida desde el punto de vista de los más humildes, de los más desposeídos, de los explotados. Eso es una mirada de izquierda. Ahora, de los muchos motivos por el cual no se puede decir que el Frente Amplio es de izquierda, es que ellos lo miran desde el punto de vista de la clase dominante porque pertenecen a la nueva burguesía, a la nueva aristocracia político-sindical. Fíjate, hoy por ejemplo el PIT-CNT-FA, que es lo mismo, convocaba un acto contra el avance del neoliberalismo en la región. Y qué paradoja, porque mientras eso pasaba supuestamente hacia afuera del Uruguay, días atrás se firmó un contrato leonino depredador de entrega de soberanía con UPM, donde el Estado uruguayo está obligado a comprarle el excedente energético a UPM, 72 millones de dólares le vamos a pagar, mientras ellos solo van a pagar un 7%. Ellos festejan de estar exonerados de impuestos. También, fíjate, entre UPM y Monte del Plata, ellos solos tienen 1 millón de hectáreas. Por eso nosotros decimos, en términos de extranjerización, el Frente extranjerizó como nunca. De hecho, en los últimos 10 años han ido 11.000 pequeños y medianos productores de alimentos del campo. También otra definición bien podría ser, uno elige con quién pelearse. El Frente Amplio evidentemente ha elegido pelearse con el pueblo. Vos no podés estar bien con Dios y con el diablo. Uno no se puede estar poquito embarazado, o se está o no se está. Y en el caso del Frente Amplio eligió pelearse con el pueblo, siguiendo cantando los lineamientos del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, esa mafia organizada, los máster en mafia del mundo, porque son los que subyugan ellos mismos con sus cartas de recomendación y lineamientos que rigen hacia los países, dictaminan cosas, porque no es al azar, no es azaroso lo que está ocurriendo aquí en Uruguay. Al seguir esos lineamientos, cosas como la reciente ley de riego, que no es ni más ni menos que la privatización del agua, son mandatos precisos, concretos del FMI en nuestro territorio. Y el contador Danilo Astori es el mayor garante de ese modelo neoliberal, privatizador, oligarca, explotador y expoliador de los intereses de este pueblo, honesto, trabajador. Es decir, que el agua no vamos a pagar más agua en la OCE y vamos a tener que pagar el agua que pagamos siempre a OCE a una empresa y vaya a saber de quién. En este caso, la privatización del agua es de las aguas superficiales de nuestro territorio. A grosso modo, la ley de riego, que fue promovida por el Frente Amplio, específicamente por el doctor ministro Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que fue aprobada casi por unanimidad en el Senado. Vale la pena también reconocer. El Partido Unidad Popular no la votó. Exactamente, o sea, como partido político fuimos los únicos que votamos en contra de la privatización del agua, pero es válido decir que en Senado hubo una senadora muy honesta también del Partido Nacional que votó en contra de esa privatización del agua. A la hora de bajar a diputados, hace alrededor de un mes que fue que se votó, fuimos como partido los únicos que votamos en contra de eso. La ley de riego, que es la privatización del agua, ni más ni menos, es nefasta para el país porque habilita a las multinacionales o fondo inversor, sociedades agrarias de riego, SAR, a esa figura jurídica, a instalar embalses en el norte del país, a encargarse de la administración y uso, a obligar a los pequeños y medianos productores a pagar un canon, usen o no usen el riego. Y por instaurarse en el norte del país, van a hacer que todos los pequeños y medianos productores del sur del país estén de rehenes por ello. Entonces nosotros decimos que es una pérdida de soberanía, más allá del recurso en sí, porque pasa de estar como lo garantiza la Constitución, artículo 47, que el agua es un derecho humano esencial y está a merced del pueblo uruguayo.
Esto fue una violentación de lo que fue el plebiscito del 2004 que ratificó el pueblo con el 64% de la ciudadanía que votó en contra. Bueno, esto fue otra vuelta más de esta prepotencia que tiene Frente Amplio contra el pueblo en hechos concretos. Violentó la opinión de la mayoría. Decía Artigas que no hay nada más sagrado que la opinión del pueblo. Bueno, aquí tenemos un gobierno profundamente artiguista que se mofó de lo que fue eso de 64% de la soberanía que le dijo que no. Bueno, si bien más allá de que esos recursos, esos derechos que antes pasaban, que tenían los productores, que gozaban los productores de obtener el agua gratuitamente porque vivimos en la República Oriental de Uruguay, a partir de ahora esos derechos pasan a las multinacionales, que tendrían más derechos para ellos. Incluso se va a priorizar el consumo de agua para soja transgénica y maíz transgénico antes que el consumo humano. Y como Uruguay no está aislado del mundo y los acontecimientos no se pueden observar individualmente, sino a través de procesos generales para terminar en lo particular, hablando en el tema del agua podemos divisar perfectamente que en lo que es el acuífero guaraní, en el mundo general, pero particularmente en nuestra zona, Brasil, Argentina, Paraguay, justo con el ascenso de la parte de la derecha más reaccionaria, han vendido esos recursos, los han contaminado, que ojo al gol. Aquí tenemos otra situación que es el fracking en el norte del país. Eso te iba a preguntar, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Tenemos, no tenemos petróleo? ¿Hay que esperar? ¿Qué visión tenés al respecto de ese tema, Agustín? Bueno, tranquilo. Sí, petróleo ya desde el año 30, de la década del 30 en Uruguay ya se sabe que existe petróleo. Incluso aquí mismo en San José. También siempre se supo que a nivel, hablando comercialmente, no es rentable. A ver, nosotros, Comunidad Popular, estamos en contra de lo que es el fracking, que es la fractura hidráulica. Tú para llegar a donde están las reservas de gas natural, tenés que atravesar el acuífero guaraní. Y nosotros no estamos ni por un solo segundo de acuerdo con que se vulnere algo tan sagrado que tenemos en nuestro país, que es el agua. Entonces nosotros, sin dudarlo, estamos en contra de eso. Y otra cosa, no es que nosotros estamos en contra por estar en contra porque no nos sirve nada. Nosotros decimos, antes que todo, tú tienes que pensar qué modelo de país querés para tu sociedad. Si a nosotros nos dijeran, hablando por ejemplo del tema de la minería, que estamos en contra de la minería de cielo abierto, pero por ejemplo, vamos a extraer hierro, pero para un proyecto de país, para establecer vías férreas, para poder interconectar todo el país, ferrocarril de pasajeros, no como el que el Frente Amplio le va a invertir 1.100 millones de dólares para un tren que no es para el pueblo, sino para palos de eucalipto. Bueno, nosotros planteamos un proyecto de reactivación de ferrocarril de 3 millones de dólares, ni más ni menos, y el gobierno le dijo que no. Bueno, si nos dijeran, es sacar hierro para hacer un tren, para hacer la reforma agraria, ¿cómo no? 16 millones de hectáreas de tierras para 3 millones. Y acá comprarte una hectárea te sale 6.000 dólares, una hectárea, cuando te venden 5. Si nos dijeran que es para eso, para un modelo de país productivo de verdad, nosotros diríamos sí, ojo, con el control medioambiental correspondiente, porque no es así a lo prepo y de pelear todo y se va. Claro, conformar una comisión en el Parlamento que pueda, por ejemplo, controlar todo lo que se esté haciendo. Por supuesto, sí. Antes que todo es el pueblo en sí, que es el que tiene que tomar la iniciativa. De hecho, cabe recordar que hace menos de un mes se realizó la 9ª Marcha Nacional por parte de la Asamblea Nacional Permanente, integrada por muchos movimientos sociales, ambientales, y nosotros, por supuesto, que también, como Unidad Popular, adherimos a esos pensamientos. Una marcha nacional en defensa del agua, de la vida, por los recursos naturales que se realizó en Montevideo con una buena participación. Hay gente que sí es consciente de ese flagelo y participa. La gente no tiene que esperar nada más que de sí mismo, tiene que moverse, participar, no tiene que quedar para nada, jamás, nunca en un recinto parlamentario, porque si no, no tendría sentido las cosas. Así mismo como nosotros luchamos, si creyéramos que no se pueden cambiar las cosas, nos iríamos para nuestra casa, pero como nosotros de verdad creemos que sí se puede cambiar las cosas, de que sí es posible construir un mundo mejor. No hay que ser sumiso y hay que moverse, porque quedarse en la casa y llorar
perdón por el término, llorar por las redes sociales no va a servir de nada, sea de Unidad Popular, Partido Nacional, lo mismísimo Frente Amplio. Yo soy crítico, está bien, porque no soy fanático, no soy una foca, vos no sos ningún facho tampoco, y hacemos crítica. Entonces quedarse en su casa llorando en las redes sociales no va a servir de nada. Hay que salir. Hay que salir, si exactamente. Una marcha, a veces hay marcha y hay 10, 15 personas. Sea del tema del agua, del tema del franque o lo que sea. Siempre hay 10, 15 personas acá en San José o a nivel nacional. Exactamente, hay que acompasar lo que son las luchas populares, que en este caso, por ejemplo, como hablábamos recién, ni más ni menos que el tema del agua tomamos todos, son cosas que tienen que romper obligatoriamente las banderas partidarias. Y nosotros, por supuesto, que eso lo tenemos, porque lo tenemos en el corazón antes que todo, porque nos pasa por la cabeza. Nos diferenciamos de los demás políticos burgueses por el simple hecho de que no vendemos nuestra alma como los neoliberales, de que tenemos corazón, y esa es la fuerza que nosotros nos actúa. Entonces, nosotros decimos que triunfa quien lucha, no quien gime. Exactamente, en eso yo te doy toda la razón, María. Porque sea lo que sea que vos decías, mientras lo decías por vos mismo, y piense no ensimismado y en los demás, va a llegar a conclusiones similares a que la privatización del agua está mal, a que no hay que entregar la soberanía, y frente a eso hay que actuar, hay que leer, informarse, organizarse y luchar, porque tenemos todo un sistema que es el mismo sistema que los propone, que te va a vender espejitos. No ha cambiado absolutamente el coloniaje desde esa época hasta ahora, peor aún, se ha diversificado. Hoy en día el neocoloniaje son las zonas francas instaladas en nuestro territorio, que dicho sea de paso, antes de ayer hubo un debate muy bueno en el Parlamento si se quiere ver quiénes son los que están a favor y en contra del pueblo. Nosotros nos opusimos férreamente a lo que son las zonas francas. Son territorios, son colonias dentro de nuestro país. Puertas adentro de la zona franca no se sabe absolutamente nada. ¿Qué pasa? Por culpa de la zona franca, el país no recauda impuestos. Fíjate tú. Nosotros, por ejemplo, planteamos en la rendición de cuenta pasada, que dicho sea de paso, una gran victoria popular, no la tomamos como nuestra, pero sí le hicimos eco, que fue que la intentona privatizadora, mediante PPP, participación público-privada, que el gobierno del Frente Amplio quiso realizarle ni más ni menos que al hospital universitario, al hospital de clínica, exactamente. Mediante PPP, a lo cual por eso nosotros no lo adjudicamos como nuestra. Fue una victoria de los trabajadores del pueblo movilizado que se opuso a eso. Bueno, nosotros propusimos, como viste que yo hoy te decía, Diego, que uno tiene que elegir con qué pelearse. Está bien si son de derecha, que se definan, que digan que les gusta pelearse con el pueblo, que es lo que ha hecho el Frente Amplio, pero ellos mienten y se siguen diciendo que son de izquierda. Nosotros decimos que hay que pelearnos con el gran capital. Si nosotros queremos en realidad solucionar de verdad el problema de la pobreza, la lucha esa no es contra el pueblo, es contra la gran riqueza, contra el gran capital. Y acá en el Uruguay hay bastiones que son, si vos rascás y seguís la ruta del dinero, vos llegás a la conclusión de que tenés. Por ejemplo, lo que es el subsidio que el Estado uruguayo le da a la cerveza, que es alrededor de 18 millones de dólares. Por eso nosotros lo decimos. ¿Acaso un gobierno decente no tendría que sacarle el subsidio de la timba a la cerveza y dárselo al hospital de clínicas? Y gracias a esa movilización popular logramos que un tercio de ese subsidio, por lo menos la idea nuestra era sacarlo todo, fuera al hospital de clínicas. Esa rendición de cuentas, lástima que no tuvo tanta difusión, pero por ejemplo, otro bastión que fue aprobado por el Frente Amplio, que fue la ley de inversiones, que establece la zona franca, a lo cual nosotros nos opusimos, nos estamos oponiendo a eso. Porque es dale que es tarde, vengan, lleven todo y no paguen nada. Y después nosotros vos, el acompañante, yo, los profesores del liceo que están aquí enfrente del tuyo, tenemos que sufrir la consecuencia de todo. Exactamente, y por ejemplo, hoy, desde que asumió el Frente Amplio, por supuesto que los gobiernos blanco y colorado aumentaron la deuda externa de una manera increíble, pero desde que está el Frente Amplio se cuatriplicó la deuda externa, ¿me entendés? Hoy en día el 60% de nuestro PBI es la deuda externa, y de hecho cada uruguayo está endeudado en algo así como $17.800 cada uruguayo. Eso se termina traduciendo en impuestos, en sesgos de crecimientos para el país. También, como Astoria ama, el grado inversor
de las calificadoras como Standard & Poor's, por ejemplo, por mantener el grado de inversor. Ellos son neoliberales, recortan. Acordate que dejar cuidando el Estado a unos neoliberales es como dejar a unos perros cuidando el asado. No te lo van a cuidar, te lo van a depredar y van a robarse todo legalmente, contra Moya, como el FMI, que es mafia legal, pero robo al fin. Sí. Bueno, estábamos hablando fuera de ahí que el tema del Banco República específicamente, y yo te hice un ejercicio que te lo quiero hacer al aire para que la gente entienda. Viste que se está haciendo recortes de horario y de días sobre todo, y en este caso en San José tenemos a Rafael Peraza, y yo te decía, Agustín, ¿por qué la Unidad Popular se opone? Como se opone en otro partido, pero yo voy a hablar por tu partido, no por Unidad Popular. Porque yo te decía, Rafael Peraza tiene unos 2.000 habitantes más o menos, y contando a niños, que los niños no van a ser titulares del Banco República, no van a sacar, no pagan, no sacan plata, obviamente. Ponerle que haya 1.500 personas mayores de 18 años en Peraza y zonas aledañas, un poquito más. Y yo decía, y está bien que se haga un recorte de días y que pongan 3 veces por semana en la misma hora, yo qué sé, de las 9 hasta las 4 o 5 de la tarde. Pero tú me decías que te oponías no por esa razón, sino porque hay algo que viene detrás, que son las bancas privadas. ¿Cómo es la historia? A ver. Exactamente. Nosotros ahora lo que estamos viendo es el desguace total del Brown, con el cierre de agencias y sucursales a lo largo y ancho del país. Eso es la mayor privatización en toda la historia del Uruguay, del Banco País. Nosotros así lo vemos, no es porque sí. El análisis que se le mete atrás de esto es simple. Vos seguís la ruta al dinero. El capitalista, los que quieren hacer las riquezas, siempre van a estar, en cuanto a la plata, siempre un paso más adelantado, y uno no puede ser inocente de pensar de que eso es porque nada, no. Eso sería así un análisis liviano, que quizá en primera conclusión podría llegar a esa conclusión de que poca gente se rara. Pero lo que hay atrás es que atrás viene la banca privada a ocupar ese lugar donde antes ocupaba el Brown. Es el avance privatizador en general, como te decía hoy. Se miran no los casos particulares, sino como grandes tendencias, y ahí quizá queda más clara la cosa. Y esa gran tendencia es el avance privatizador por mandato del Banco Mundial, que recordar que el Frente Amplio acordó con el FMI, y esos lineamientos privatizadores de entrega de la soberanía incluyen esto también, incluyen también el cierre de bancas. Esos cierres parciales terminan en cierres definitivos. Exactamente. Sí, de parciales a definitivos. De parciales definitivos. Ahora va por Rafael Peraza, que es el más que se ha hablado, pero más adelante van a ir por Isilda, creo que para Ciudad Rodríguez está bien, y otros lugares más que no recuerdo, que van a ir en reducción de día, y después del cierre definitivo, como tú marcabas, van a transformar en una microbanca, la verdad. Sí, eso, como decía vos, sí, es un avance, pero que el pueblo no tome eso como cierto y como una verdad absoluta de que eso tiene que ser así. No tiene que ser así. El pueblo mismo de esa localidad que tú nombrabas es el que se tiene que mover, porque no es nuevo, somos un país de gente de avanzada edad, y acaso no pensar en que ellos les van a tener que irse hasta el pueblo, hacerse cuántos kilómetros del país, si lo tienen que tener ahí. Por ejemplo, alguien de Colonia Vicente Pérez, no sé, sabemos sí, bueno, está a 20 kilómetros de Rafael Peraza por un camino vecinal. Le queda más cerca venir a Rafael Peraza por ahora. Cuando se le reduzca el cierre del Banco República Peraza, tiene que venir a Libertad o a San José de Mayo. Exactamente. Bueno, y ahí vos tenés una de las paradojas, que dicho sea paso, lo que es la ley de inclusión financiera, a la que nosotros nos oponemos justamente porque vos no podés obligar a nadie. Además, estás matando al pequeño y mediano productor. Y en el caso tenés la paradoja de que exigen por un lado la bancarización, y por otro lado te cierran sucursales. Eso es una gran paradoja que tiene. ¿Y cómo estamos con la inclusión financiera? Porque tú hablabas de que ahora, según el Partido Unidad Popular, la bancarización es que nos obliga a todos a manejarnos con dinero electrónico, no ahora, porque ahora se puede seguir pagando con plata, obviamente, pero más adelante que podría, eso dependiendo de nosotros mismos, de que se tenga que pagar con dinero electrónico si seguimos sumisos.
Exactamente. La bancarización obligatoria, como ya dice la palabra, digo, tú no puedes obligar a alguien, tú tienes que darle la opción de elegir. Pero además otra cosa, centrándonos en que a quién va a perjudicar, al pequeño comerciante le va a servir más regalarte un litro de leche que pasarlo por el coso con todos los impuestos que tiene, ¿no? Porque acordarse que un pequeño comerciante no goza de los privilegios que gozan las multinacionales, de que están exoneradas de impuestos, lo que se llama la resignación fiscal. Y nos exonera de impuestos y después, ahora estaba leyendo, UTE le rebaja en diciembre, rebaja la factura de diciembre, no sé si a todo, pero sí, UTE planteó una rebaja de un 5% en las tarifas y el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hizo fue decirle no, lo vamos a subir un 7%. ¿Por qué? Eso se explica de la siguiente manera. Como hablamos hoy de esos 72 millones de dólares que el gobierno uruguayo está obligado por el contrato firmado entre UPM y gobierno a pagar durante un lapso de 20 años, eso se va a traslucir siempre Juan Pueblo paga. Mientras estén los neoliberales gobernando, Juan Pueblo paga. Y eso va a ser un impuesto, una suba del 2% en las facturas de UTE para poder amortizar eso. Y después las jubilaciones, ¿qué opinan? Porque si bien hace 10 años... Son lamentables. ¿Te parece? Sí. Pero no habrá mejorado con respecto al 2004, por ejemplo, Agustín. Mira, te puedo poner una metáfora. Vamos arriba. Sí, como esto, mira. Por ejemplo, imagínate tú que tienes, por ejemplo, un perro. Y tiene en el plato número 1, tiene el plato medio lleno, ¿no? Y allá tiene la fábrica, donde está lleno de comida. El pueblo, si se conforma con estos salarios y jubilaciones miserables, ¿eso es violencia? Sería el perro que se conforma con el plato teniendo allí, ahí nomás, una fábrica llena de eso. Bueno, es lo que está pasando. Mientras el Uruguay exonera impositivamente a las multinacionales con miles de millones de dólares, mientras el 60% de nuestro país se va de lo que es deuda externa, deuda para pagar deuda, una deuda ilegítima, la deuda social que tenemos con nuestro pueblo no se paga. Recordar, por ejemplo, de que la canasta básica está en 70.000 pesos, los alquileres están en 8.000 pesos, la tarifa, todo sale carísimo, de eso es sabido. Y nosotros tenemos que conformarnos, nosotros sí decimos que sí, que hay de dónde sacar la plata, hay maneras de darle dignidad al pueblo, por supuesto que sí. Y ese camino, y te vas a tener que tocar el gran capital, sí, es clarito. El resto, perdóname la expresión, pero lo voy a hacer con el mayor eufemismo posible. Acá hay exactamente. libertad de expresión. Lo que hace el Frente Amplio es como la materia fecal, como perfumarla. Y no es así, tú tienes que sacarla la materia fecal, esa materia fecal es el capitalismo, es el gran capital parasitario, esa burguesía que por culpa de esos 5 dueños del país, el pueblo uruguayo tiene los salarios que tiene. Porque es mentira que no se puede, porque plata hay, pero el pueblo no la ve. ¿Por qué? Por el pago de la deuda externa, por la resignación fiscal y por otras cosas. Por ejemplo, mira, el Estado uruguayo parece que estaríamos como para tirar manteca al techo. Increíblemente subvencionan los premios de la carrera de caballo. Las caballas. Oye, tío. Caballa femenina, capaz. Caballa. Y caballo le ponemos como... Exacto. Bueno, subvencionan los premios de carrera de caballo. Hípica Río Platense, no me salía la palabra. A esas empresas. Y eso, y también le arrienda los salones. Y alrededor de eso, solamente los premios eran 18 millones de dólares. Más el arrendamiento de esos salones son alrededor de 60 millones de dólares. Como te decía, eso ya es una cosa que es horrible, aberrante, que pasa en el Uruguay mientras se niegan jubilaciones dignas a nuestros jubilados que la precisan, para ayer la precisan. Después, como te decía hoy, lo de la cerveza. Nosotros planteamos, mira lo siguiente. Yo te comentaba anteriormente que nosotros planteamos, y por suerte se logró, una parte nosotros queríamos que fuera totalmente quitarle subsidio ilegítimo a la cerveza, que se había aprobado como supuestamente un incentivo a la producción nacional, cuando la producción nacional de cerveza es un 0,5%, quiere decir que se venían financiando las multinacionales. Nosotros planteamos, no hace tanto, la creación de un precio de sostén para la lechería, que es el sector más importante de soberanía alimentaria que construyen los tamberos. Y exactamente, acá en San José se cierra un tambo cada 3 días. Es una vergüenza. Familias que se van del campo, familias, estilos de vida. ¿Y dónde van esas familias? A vivir
paupérrimamente las ciudades, contribuyendo aún más a la extranjerización de parte de soberanía. Entonces tenemos por un lado que el Estado subvenciona la cerveza y por otro lado le niega la creación de un precio de sostén a la leche como planteábamos nosotros. Que de hecho aquí en San José y todo lo que es la cuenca de lechera hicimos talleres sobre lechería. Está muy complicado, sí. Está complicado porque trabajan con números rojos y el Estado, en vez de, por eso te digo, van al modelo de país que vos quieras, en vez de enfocarse en un país productor de alimentos, de diversificar la matriz productiva, de incentivar a que la gente repueble la campaña, está haciendo exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque beneficia al capital privado, a un modelo país al servicio del gran capital monocultivista, que no tiene nada de bueno para el país. Pero no es que nosotros digamos que no tiene nada de bueno porque sí, al aire. No, hay 1.100 millones de hectáreas de eucaliptos plantados, son 50.000 millones de litros de agua dulce por día que consumen esos eucaliptus en nuestro país. La tierra la depreda, el ciclo de agua se altera. Por ejemplo, con la soja, con las 1.000 hectáreas que hay aquí plantadas de soja, después cuando vienen inundaciones no se entiende el porqué. Pero no es lo mismo la cantidad de agua que absorbe el pasto a que absorbe la soja. No solo que no está plantando alimentos, que está plantando soja, que son para los chanchos, para China, los feedlots, sino que la absorción de agua es muchísimo menor. Por supuesto, eso hace alterar el ciclo de agua. Sumado eso a la millonesca cantidad de toneladas de agrotóxicos que, dicho sea de paso, se aumentó por 9 en los últimos 5 años. Y hay 60 millones de toneladas de envases plásticos de agrotóxicos, compañía de Monsanto, tirados en nuestro territorio, más allá de que vienen matando las abejas, a los apicultores que debería ser el campo, las producciones del campo deberían ser a los que nosotros deberíamos estar apostando con uñas y dientes, dándole vida. Y sin embargo a los apicultores, por el contrario, no, porque tenés que por culpa de la monoproducción, por la producción de soja y por el uso indiscriminado de agrotóxicos, la mortandad de abejas, que recuerden, la abeja es el bicho que mejor poliniza, no es que sea el único, es el que en tal grado de polinización como él no hay. Y lo están matando, es increíble, lo digo porque yo soy apicultor también. Sí, y también porque me he informado de información de diferentes fuentes, digamos. Exactamente. Y hablando de fuentes de información, vamos a escuchar, si tú quieres, tanto de Radio Uruguay y de Monte Carlo, de la web de ambas web, a Eduardo Rubio, y vamos a volver contigo porque vamos a hablar de lo que va por hacer la comisión investigadora sobre ACE. Otro temita. Vamos a escucharlo. ¿Cómo no?